Estamos empezando un mes, bueno, más bien el tema del mes, que es de el diablo y Satanás. Yo sé que los maestros también están preparados, pero quiero hacer una oración antes de que salgan los maestros, porque este tema es un tema delicado, y yo he estado pidiéndole mucho a Dios que Él tome el control de nuestras bocas, de los maestros y de nuestros corazones, y que el enemigo no tome parte ni suerte, porque vamos a desenmascararlo. Cierra sus ojos, por favor, todos orando. Señor, estamos a punto de comenzar un tema que está en tu palabra y que es necesario hablarlo, y es delicado y es serio y necesita estar cubierto y protegido, Señor, por ti. Por eso acudimos para pedir que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, que Él ponga en nuestros corazones de cada maestro, de cada enseñanza, Dios, tu palabra, tus palabras, y que cada niño, cada joven, todos los que estemos compenetrándonos en este tema, seamos bendecidos, Señor, y que tu palabra nos fortalezca y nos dé convicciones para saber cómo enfrentar al enemigo. Nos ponemos en tus benditas manos. Bendice a los niños, a los jóvenes y a toda la congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por los que ya estamos aquí, y yo sé que este tema va a ser de mucha bendición. El tema que nos ocupa este mes es Satanás, conociendo al enemigo, y estamos hablando del enemigo número uno de Dios y de sus hijos, de los cristianos, de la iglesia. Y este es un tema, hermanos, que no debería causarnos temor ni miedo, porque el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, es un enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es un enemigo derrotado. Sin embargo, está vivo y activo y tiene poder. Y ahorita vamos a hablar y vamos a ir poco a poco desmenuzando la enseñanza, la doctrina, porque es una doctrina y debemos conocerla, la doctrina de Satanás. Es parte de las doctrinas cardinales que como cristianos, como iglesia, debemos saber. Usted debe saber en dónde está parado, qué es lo que usted cree. Si allá afuera alguien te pregunta, oye, ¿usted eres tú que vas ahí, que eres cristiano? ¿En qué cree? Y te hacen alguna pregunta acerca de la Biblia, o del Espíritu Santo, o de Satanás, ¿qué vas a contestar? No, pues yo voy ahí escucho, ¿verdad? Pero pues todavía como que no sé. Debes saber qué crees. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son las doctrinas que sostienen tu fe? Y que esas doctrinas, obviamente, emanan de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. Y Satanás, la doctrina de Satanás, hermano, es algo que debemos conocer. Está en las escrituras, y el Señor habló mucho. Si de algo habló Jesús, fue de Satanás. Y no para ensalzarlo, obviamente, no para enaltecerlo, sino más bien para advertirnos, para advertir a su pueblo de la realidad de este ser infinitamente maligno y perverso. Y muchos niegan la existencia de Satanás. Voy a empezar a introducirlo. Muchos en el mundo niegan la existencia de Satanás y dicen que solo es una influencia del mal, que es algo invisible, como un germen, como un microbio, algo así, que está en la atmósfera y que de repente, así nada más, se mete en el corazón del hombre y es lo que lo motiva a pecar, a hacer el mal, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, ¡pum!, se le mete en el corazón ese germen, ese bicho, ¿verdad? Y le dan ganas de pecar. Eso es algo totalmente ficticio, falso, basura. La Biblia, mi querido hermano, es la única autoridad espiritual
¿Está conmigo? La palabra del Señor. Ella habla de Satanás, lo desenmascara y lo desacredita. Un poquito más. Lo desenmascara y lo... Por eso el diablo ha querido vez tras vez tras vez destruir, deshacer, desaparecer la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero en cada intento él ha fracasado. Porque Jesús mismo dijo: mi palabra, que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde. Permanece para siempre la palabra del Señor. Y el diablo ha querido vez tras vez destruirla, pero con intentos fallidos. Jamás va a poder lograrlo. Ha querido desacreditarla. Por eso hay tantos detractores de la Biblia, gente que está buscando señalarla para encontrarle errores o contradicciones. La palabra de Dios es viva y eficaz, es perfecta. Es la palabra de Dios. Y ella desenmascara al diablo, hermanos. Satanás no es una influencia etérea, no es algo que anda por ahí nada más. Es una persona. Ubique este texto, por favor, en su Biblia. Primera de Pedro 5:8, muy conocido. Constantemente hablamos de este versículo en la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Aquí está. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿qué? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero miren, Pedro dice a los cristianos: vuestro adversario, el diablo. Es tu adversario, es mi adversario. Un adversario es un opositor, es uno que está en contra, ¿verdad? Es adverso, totalmente contrario a ti. Es tu adversario. Pero mire lo que dice: como león rugiente, anda alrededor buscando. Estas palabritas, rugir, andar, buscar, nos hablan de personalidad. No es una influencia. Por supuesto que esta persona influye, como tú como persona puedes influir sobre otra. El diablo también lo hace. Pero estamos hablando de que tiene personalidad. El diablo, como Dios, es una persona, pero totalmente opuesta a Dios. Dios es infinitamente santo. Él es infinitamente perverso y maligno, el diablo. Todo lo opuesto a Dios. ¿Está conmigo? Entonces el diablo no es una influencia nada más. No es algo etéreo, es una persona. Tiene personalidad. Así como Dios. Dios tiene personalidad, tiene un carácter, el carácter de Dios. O sea, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Así también el diablo es una persona, tiene su carácter, tiene su personalidad, se manifiesta también. Dios es santo, bueno, perdonador, misericordioso, tiene sus atributos. El diablo también tiene atributos, pero los atributos del diablo son totalmente opuestos a los de Dios. ¿Vamos bien o nos regresamos? Ok. Él tiene muchos nombres en la Biblia. Nombres que lo identifican como la persona opuesta a Dios. Número uno, el que todos conocemos, Satanás. El nombre Satanás significa opositor. ¿Cómo? Opositor o adversario. Eso significa Satanás. Se le llama también en las escrituras diablo. La palabra diablo significa acusador. ¿Cómo? Es uno que acusa, que calumnia y que engaña. El diablo, la palabra diablo significa acusador, calumniador, engañador. Diablo. Se le llama en la Biblia Belzebú, y este nombre viene del dios de Cron del Antiguo Testamento, que era un Baal, se llamaba Baal Zebú, dios de Cron, y era el
papá de todos los Baales, el mero maromero, ¿sí? Baal Zebú era un Baal. ¿Recuerdan todos los Baales que había? Cada uno de acuerdo a su región, ¿verdad? Así como aquí en México o cualquier parte tienen su patrón, su santo patrono, así eran sus santos Baales, ¿verdad? ¿Ah? Y el mero de todos era Baal Zebú, que significa, bueno, Jesús habla de él en el Nuevo Testamento y le llama Belzebú, que es lo mismo, y su nombre Belzebú significa Señor de los demonios o Príncipe de los demonios. En algunas traducciones también se le conoce como ese mismo nombre, como Señor de las moscas. Y moscas en el Antiguo Testamento son insectos inmundos. Se identifican, tipifican los demonios de todas maneras. ¿Recuerdan que hubo una plaga de moscas? De ranas. Todos son animales inmundos, representan demonios. Y las moscas son demonios en la Biblia. No, cuando usted ve una mosca, un demonio. No. Moscas hay en todas partes, pero solamente tipifican. No es que una mosca real sea un demonio, no. Una vez prediqué, hace algunos años prediqué acerca de las ranas. ¿Se acuerdan? No sé cuántos les tocó cuando prediqué acerca de las ranas. ¿Sí se acuerdas? Sí. Nada más un hermano se acuerda. Voy a tener que volver a tocar ese tema. Porque hubo una plaga en Egipto de las ranas. Y de todas las plagas, fue la única que Faraón, cuando viene Moisés, le dice: ¿quieres que ore para que el Señor quite las ranas? Y Faraón le dice: sí, pero mañana. Mañana, su cama, el baño, el tocador, toda su casa invadida, el palacio de ranas. Y le dice: pues hasta mañana, que se quede todavía un día más aquí las ranas. Qué raro, ¿no? Hay una enseñanza ahí, hay una enseñanza. Las ranas son un tipo de los demonios, ya lo vimos, hasta el Apocalipsis aparecen las ranas. Pero ¿sabe qué? Un hermano, cuando acabamos el sermón, me dice: hermano, en mi casa yo tengo muchas ranas de adorno, pero ya entendí, las voy a quitar. No estamos hablando de eso, en un sentido bueno. Yo de preferencia no voy a comprar ranas, ¿verdad? O moscas, ¿verdad? Porque pues yo sé lo que la Biblia dice y pues no me atrae mucho, ¿verdad? Pero si usted ya las tiene, no significa que usted tenga demonios porque tenga ranas, ¿verdad? Hay quienes las ven como algo simpático, a mí no, se me hacen repulsivas. Pero en fin, demonios. El Señor de los demonios, príncipe de los demonios, Señor de las moscas, Belzebú. Serpiente antigua, otro nombre. ¿Recuerdan cómo apareció por primera vez el diablo en la Biblia? En Génesis capítulo 3, cuando hace acto de presencia ahí en el escenario del huerto y está Eva sola. ¿Y quién llega ahí? Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Obviamente no era una serpiente como las que conocemos ahí, una coralillo o de esas, ¿verdad? Que usted puede conocer, una boa o algo así, no. Una anaconda, ¿verdad? Muy grandota, así, ¿no? No, se entiende que la serpiente que apareció ahí era una serpiente hermosa, atractiva, además no se arrastraba, no sé de qué manera, pero ella podía estar erecta, podía estar erguida, ¿verdad? Y poder tener un diálogo con la mujer que no la espantó, no le causó repulsión. Pudo platicar con ella, pudo conversar con ella de manera casi natural, ¿verdad? Obviamente todavía no existía el pecado. Ahí estaban en estado de inocencia Adán y Eva, y se aprovechó el diablo, toma la forma de una serpiente y la cautiva, la fascinó y cayó. Por eso se le llama la serpiente antigua. Y en toda la Biblia, hermanos, a partir de ese momento, siempre que aparece la palabra serpiente, esta es una de las reglas del estudio bíblico. Los que ya hemos pasado por ahí sabemos la regla de la primera mención. Cuando Dios establece un patrón, ¿verdad? Una palabra,
se sigue y se establece un patrón a través de toda la Escritura. Así que cada vez que usted ve la palabra serpiente en la Biblia, siempre tiene que ver con Satanás, con el diablo, con la maldad, con el maligno, con el pecado, con lo perverso, ¿verdad? La serpiente. Hasta el Apocalipsis. Por eso se le llama la serpiente antigua. Así se le conoce al diablo. Se le conoce también como dragón. Aquí por manifestar, ¿verdad?, un aspecto así como de monstruo, con toda la perversidad, dragón con poder, ¿verdad? Y hasta el Apocalipsis aparece en la esencia misma del diablo, de Satanás, con toda su furia, con todo su poder, el dragón. También se le conoce como, escuche, Belial. ¿Cómo? Belial. La palabra Belial significa sin valor o sin valores o sin ley. Belial. O sea, el diablo no respeta leyes. El diablo no respeta valores morales, ningún tipo de valor. ¿Está conmigo? Ese es el diablo. Belial. Otro nombre es adversario. Bueno, también se le conoce así literalmente adversario, aunque la palabra Satanás significa eso, adversario, pero también se le señala así nada más adversario. ¿Por qué? Porque es tu contrario, tu opositor, y de Dios, obviamente. Se le conoce como Apolión. ¿Cómo? Apolión, que significa en hebreo destructor. Destructor. De hecho, cuando Jesús habla de él, lo presenta como un ladrón y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y Apolión, destructor. Todo lo que Dios quiere edificar, Él lo va a destruir. Ese es su propósito. Dios edifica, hermano. Dios quiere levantar, quiere construir, quiere edificar. Pues el diablo va a hacer todo lo contrario. Él quiere edificar tu vida, Dios. Él quiere edificar tu familia. Él quiere edificar tu matrimonio. Él quiere edificar la iglesia. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? El diablo va a hacer todo lo contrario. Destruir tu vida espiritual, destruir tu relación matrimonial, destruir tu relación con tus hijos, tu familia. Él quiere destruir la iglesia. Odia todo lo que Dios quiere edificar. Tú te propones edificar tu vida espiritual, te propones empezar a leer la Biblia, te propones empezar a orar más, dedicarle más tiempo a Dios, serle más fiel a Dios. El diablo se va a meter para destruir todos tus principios de voluntad, de motivación, de deseo, de anhelo, de servir a Dios, de buscar a Dios, de entregarle tu vida al Señor. Lo va a hacer y se va a hacer lo que sea, todo lo que esté a su alcance para ponerte tropiezos, para impedirte destruir tu vida espiritual, destruir tu comunión con Dios. Estabas bien, estabas orando, estabas leyendo, de repente algo pasó, algo se atravesó y le fallaste a Dios. Y le fallaste según tu corazón de la peor manera. Y ahora te sientes indigno, te sientes culpable, te sientes ajeno y ya no quieres. ¿Para qué? Es lo que hace el diablo. ¿Está conmigo? Destruye. El Señor te da palabra, el Señor inserta su palabra, la semilla de su palabra en tu corazón para que empiece a crecer y dé fruto. El diablo va a venir. Dice que las aves del cielo vienen y se roban la semilla para que no dé fruto, para que no crezca. Esa es su labor, una de tantas de sus labores. Apolión, en hebreo destructor, en griego es lo mismo, es Abadón. Él es Apolión, destructor en hebreo. Abadón, así, Abadón en griego, es lo mismo, destructor, nada más que uno en griego y otro en hebreo. Por sus oficios se le conoce como el engañador. Hace rato lo vimos en Juan 4:44, Jesús le dice a esos inconversos religiosos, les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es un maestro en el arte de mentir.
¿Cuántos aquí saben mentir? Porque tuvimos un buen padre que nos enseñó cuando andábamos en el mundo, cuando éramos sus hijos, ¿cierto o no? Nosotros éramos hijos del diablo y él nos enseñó a mentir. ¿Quién le enseña a Derek? ¿Quién le enseña a un niño de 4 o 5 años a empezar a mentir? A esconder o a ocultar su maldad cuando empieza a tener conciencia, ¿verdad? ¿Quién? Hay una naturaleza pecadora que el diablo, ¿verdad?, se aprovecha. Él es mentiroso, engañador. Si algo quiere hacer, él es engañar y lo hace muy bien en el mundo. Mucha gente sabe, no cree en el diablo. Él se ha glorificado en ese aspecto, en engañar a la gente, haciéndole creer que él no existe. Porque si Dios es amor, Dios es tan bueno, pues obviamente no puede haber alguien tan malo, ¿verdad? O sea, el diablo es algo que se han inventado como para hacernos sentir culpables. Y cuando llegan a creer en él, lo hacen de manera ridiculizándolo, minimizándolo, dibujándolo como una caricatura, algo caricaturesco, ¿verdad? Risible. Es lo que el diablo ya ganó. Sí, sigue creyendo que soy así. Sigue creyendo eso. No, la Biblia dice que él se presenta como un ángel de luz. De luz. Se disfraza. ¿Saben lo que es el disfraz? Es para no ser reconocido. Y eso es lo que a él le conviene. Que la gente no cree en él. Que la gente no lo pueda reconocer. Que él se camuflaje, que se disfrace, que se mimetice para que la gente... y él pueda trabajar, y él pueda moverse, y él pueda hacer de las suyas. Es un engañador. Padre de mentira, como lo vimos, padre de mentira. Cuando nosotros mentimos, a ver, ¿los cristianos mentimos o no mentimos? Sí. ¿Alguien dice que no? No sé, mentiroso. Ya está mintiendo. Los cristianos también mentimos, y cuando mentimos, cuando practicamos la mentira, nos estamos prácticamente haciendo como hijos del diablo, porque dice que él es padre de... Y no es nuestro padre ¿quién es? Dios, el Dios de la verdad. Por eso dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. La verdad es la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Él es el Dios de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Debemos aprender a andar en la verdad. Debemos aprender a hablar la verdad. Debemos aprender a pensar la verdad. Estar en comunión con la verdad. Pero eso es algo que se aprende, hermanos, porque el diablo nos tenía bien sujetos del cuello, bien agarrados con sus garras, y él nos enseñó la mentira. Él es el padre de mentira, y debemos aprender a dejar de mentir. ¿Estamos de acuerdo? La mentira es algo que el diablo nos da como una arma, como una manera de protegernos, para salir adelante, para tener una salida victoriosa, ¿verdad? Y que nos vaya bien. Eso es, practicar la mentira es desconfiar en Dios. La verdad siempre va a ser un escudo. Eso dice la Biblia. Escudo y adarga es tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú hablas con la verdad y andas en la verdad, esa va a ser tu mejor protección. Siempre. Si hiciste algo indebido o lo que sea que estuvo mal, tienes que enfrentarlo. Habla con la verdad. Haz la verdad. Di la verdad. Eso te va a proteger más. Pero si tú mientes, al rato vas a tener que mentir sobre esta otra mentira. Y luego otras mentiras para guardar otras dos. Y se va haciendo una cadena y eslabones de mentira tras mentira tras mentira, hasta que llegue el momento en que ya no vas a poder ocultarlo más. Y va a ser mayor tu oprobio, tu vergüenza, por haberte dejado llevar por cada uno de esos eslabones de mentira. Él es padre de mentira. También se le conoce como príncipe de la potestad del aire. Note eso. Y esto nos habla de que Él está en el aire. Hay una canción por ahí que el amor está en el aire. Pues el diablo también. Por eso hay que tener cuidado con el amor.
Porque el diablo se conoce como el príncipe de la potestad del aire. Y esto de príncipe tiene que ver con uno de los rangos que tienen los demonios, ¿verdad? El diablo en sí mismo, hermano, él es el señor de los demonios, ¿verdad? Belcebú. Pero él no se mueve solo, él tiene sus compinches, él tiene un ejército de estrellas que cayeron, ángeles caídos que los siguieron y que él arrastró, los convenció porque es un engañador. Y ahorita vamos a ver cómo es que los engañó. Pero entender eso, hermano, príncipe nos habla de eso, él tiene principados. Es uno de los rangos que tienen los demonios. ¿Recuerdan? En Efesios 4:12, no tenemos lucha sino contra en las regiones celestes. Dice, y ahí habla de esos rangos que ahorita vamos a ver más adelante. Los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etc. Ese es todo un cartel demoníaco. Entonces el diablo, hermano, se presenta como el príncipe de la potestad del aire. Potestad nos habla de autoridad. ¿Nota? ¿Quién tiene autoridad en este planeta? Cuando habla del aire, habla de la atmósfera, habla de lo que nos rodea en el planeta Tierra, de todo el planeta Tierra. Y eso sucedió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva le cedieron literalmente las escrituras del planeta a Satanás. Recuerdan que cuando Satanás tentó al Señor Jesús, cuando lo llevó al pináculo del templo y le enseñó todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hizo Jesús? Pues le contestó con la Biblia, pero nunca le renegó, nunca le reprochó, nunca le dijo, momentito, a ver, ¿cómo que todo esto te daré? Los reinos, pues sí, Todo es mío. todo es mío. ¿Eso dijo Jesús? No. Porque el diablo le estaba ofreciendo algo que él tiene todo el derecho legal. Eso sucedió cuando Adán y Eva pecaron, cuando le creyeron al diablo, con que Dios os ha dicho, y la mujer come del fruto y le da a su marido, y en ese momento perdieron las escrituras del planeta y se las dejaron a Satanás. Por eso él puede conceder a Jesús, se lo ofrece, ¿verdad? Y Jesús no le dijo nada, no se lo negó, no le dijo, oye, eso no es tuyo, eso es mío, no, porque es verdad. Él es el príncipe y tiene autoridad, príncipe de la potestad del aire, tiene autoridad. El mismo hombre se la cedió a él. Está conmigo, hermano, él tiene autoridad y está en el planeta Tierra. Por eso se presenta como príncipe de la potestad del aire. Él tiene autoridad sobre este planeta. Por eso también la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice el mundo entero, se refiere al sistema que controla a la gente que vive en este mundo. Cuando no conoce el hombre a Dios, obviamente está en ceguera espiritual y está bajo el dominio de Satanás, aunque él ni por aquí esté enterado, ni lo sospeche, porque el diablo se ha sabido camuflajear, porque el diablo ha sabido hacerse pasar por desapercibido, por alto, que no lo vean, que no lo puedan detectar. ¿Sí me explico, hermano? Príncipe de la potestad del aire, también se le conoce como el malo. ¿Cómo? El malo. En el Padre Nuestro al final dice, Líbranos. y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo Malo. mal. Es el malo. La palabra mal ahí significa malo, del diablo, del maligno. Él es el malo. No hay nada bueno en él, hermano. Nada. Él puede ofrecer cosas que para ti puedan parecer buenas, necesarias, satisfactorias, placenteras, buenas. Pero detrás de ello no hay nada bueno. Todo es malo. No hay nada bueno en él. Él es malo. Su naturaleza es perversa, maligna. Él es el malo. Así se presenta en las Escrituras. También se presenta como el
tentador. El tentador. Y la Biblia habla acerca de la tentación, y de hecho vamos a tener, creo que el próximo mes, en septiembre, tenemos el mes de la tentación. Todos vamos a estar tentados en septiembre, ¿verdad? Con este tema. Pero él se presenta así como el tentador. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el malo, por Satanás. La tentación no viene de Dios, hermano. Dios permite la tentación como una prueba, pero realmente el que tienta, ¿quién es? El tentador. Solamente nos da propuestas, nos plantea, nos pone escenarios para tentarnos. La tentación no es pecado, y eso lo vamos a ver el próximo mes, pero se le conoce así, como el tentador. Y la tentación apela a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, a nuestras pasiones desenfrenadas, hermano, a nuestro cuerpo corrupto, a nuestras pasiones. Y se vale del mundo, obviamente, se vale de los inconversos y de nuestra carne. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás, el tentador. ¿Sí? Y hay mucho, el diablo conoce, hermano, tu talón de Aquiles. Él sabe de qué pie cojeas. A lo mejor nadie lo sabe, nada más es un asunto, como diríamos, no es un asunto entre Dios y yo, ¿verdad? Solamente yo sé, nadie sabe, acá esto es algo muy mío, ¿verdad? Pero el diablo sabe tu debilidad, conoce nuestro talón de Aquiles, sabe de cuál pie cojeamos perfectamente bien, y por ahí nos va a llegar. Por ahí nos va a llegar la tentación. A veces, no, es que triste diablo me hizo pecar. Tú mismo, de tu propia concupiscencia. A veces el diablo dice, no tiene que mover un solo dedo para hacernos pecar. Nuestra propia concupiscencia. Él nomás dice, ahí está la tentación. Yo ni me meto, ahí tú sabes. Se le conoce como el acusador también. ¿Cómo? Acusador. Una persona que va de chismosa. Si alguien se mete en los chismes, adivinen quién es. No. Están hablando de las hermanas. No. ¿Quién? El acusador es chismoso. Cuando tú y yo pecamos, cuando cometemos una falta delante del Señor, adivina qué hace. Ahí va de chismoso con Dios, luego. Mira, ahí está Juan Carlos. Canta muy bonito y todo, pero míralo, ¿no? Va de chismoso. Mira, está ese que se dice pastor, Alejandro, ¿no? Mira todos los hermanitos en la iglesia, que muy bonitos, cantando el domingo, ahí andan de pecadores. Va a chismear. Es un chismoso, hermano. Quiere ponernos en mal. Es un difamador para ponernos en mal delante de Dios. Y también hace lo mismo con Dios delante de nosotros. Él quiere poner a Dios en mal contigo y conmigo, para que lo desacreditemos. Él lo desacredita para que no le creas, para que lo menosprecies, para que lo empieces a ignorar o a tener por menos a Dios. Él es el acusador. Te acusa y me acusa. Dice la Biblia que Él es el acusador de los hermanos. O sea, va a presentarse para eso con Dios, para acusarnos. Pero abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermano? ¿Sí? Aquí la palabra acusador es precisamente en ese escenario, con ese perfil, ¿verdad?, de un tribunal. En un tribunal hay un fiscal y hay un abogado, un acusado y un juez, ¿cierto? En este caso, el acusado somos tú y yo. El fiscal es el acusador. Él es el que nos está acusando. El abogado, ¿quién es? Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y el juez quién es? Dios. Es el que da la sentencia, que a fin de cuentas dice, mi hijo pagó
Mi Hijo Jesucristo pagó, dio su sangre para que tú que estás acusando no tome efecto, no proceda. Lo declaro inocente. Somos declarados inocentes, aunque Él está acusándonos todo el tiempo. También se le conoce como el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Pero la palabra Dios, cuando tú lo ves en la Biblia, refiriéndose al diablo, el Dios de este siglo, no es la misma que se escribe para Dios Jehová o para Dios el Padre, sino que es con D minúscula. Cuando tú escribas en el WhatsApp, en el Facebook, en Instagram, o sea, algo de Dios, ten cuidado de poner a Dios con D mayúscula, ¿verdad? Esto es algo que debemos entender. A Dios se le escribe con D mayúscula. Los demás dioses, que no son dioses, pero que así se les llama, van con D. Y este es uno de ellos, el Dios de este siglo. Cuando habla siglo, no se refiere a 100 años. Un siglo, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Cuántos? 100 años. 100 años. Entonces, sería sumamente limitado el poder, la presencia y la autoridad del diablo solamente por 100 años. ¿Está conmigo? Cuando dice el Dios de este siglo, se refiere a la humanidad, al mundo, en todas sus etapas de la historia, de la vida del ser humano en este planeta. Él es el Dios de este siglo. O sea, hermano, el que controla a la humanidad. Porque no tienen a Jesús, porque no conocen a Jesús. Entonces, cuando dice de este siglo, hace una referencia igual. Cuando decimos que el mundo entero está bajo El maligno. La gente dice, yo ni creo en esas cosas. ¿Ya? Uno que se diga ateo, uno que se diga que no cree en nada, que él se deja llevar, es un libre pensador, ¿verdad? Pues el diablo lo tiene, él es el Dios de este siglo. Cuando dice de este siglo, está hablando también de las influencias, de todas esas filosofías humanas que controlan las vidas de las personas que no creen en Dios, llámese atea o llámese religiosa, no importa. Aún la persona más religiosa, sin Cristo, está bajo el Dios de este siglo. Cuando dice siglo, es lo que controla esas influencias, todo lo que bombardea al hombre, que entra por su cabeza y que dirige su vida. ¿Me estoy explicando? El Dios de este siglo puede ser lo que sea, hasta una cuestión religiosa. El hecho de que tengas una religión no significa que tengas a Dios en tu corazón o que tengas una relación personal con Dios. Tienes una religión, pero tu religión no es Dios. Él es el Dios de este siglo. Así que, hermanos, nombres y nombres, tiene más de 40 nombres el diablo en las Sagradas Escrituras. Dios quiere que conozcamos al diablo. No le tengas miedo, no le tengas temor. Debemos aprender a conocer al enemigo para saber cómo trabaja y aprender de esa manera cómo defendernos. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia dice, hablando de Satanás, de su poder infernal, ¿verdad? Que las puertas del infierno, las puertas del Hades, controladas por el diablo, no prevalecerán contra la iglesia. Ahí Dios nos está dando un poder y nos está dando una promesa. La iglesia debe aprender está hablando de una contienda. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Diga, haz de cuenta que ahí están las puertas de la iglesia, ¿verdad? Ahí están allá, pero para que todos estén mirando de frente. Aquí está la puerta, ¿verdad? De aquel lado están las fuerzas infernales, el diablo, sus compinches, sus demonios, ¿verdad? Queriendo dañar la iglesia, queriendo dividir la iglesia, queriendo lastimar la iglesia, de alguna manera influenciarla para que la iglesia acabe, para que la iglesia se detenga, para que la iglesia no continúe haciendo la obra del Señor. Entonces, de aquel lado, las fuerzas del infierno, los demonios,
en una actitud agresiva, violenta y decidida, van a venir a querer tumbar las puertas de la iglesia. Pero dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cómo va a suceder? Bueno, para empezar ya tenemos la protección de Dios, número 1. Pero número 2, la iglesia debemos conocer quién es el enemigo, cómo es el enemigo, cuáles son sus tácticas de guerra, cómo trabaja, cómo se mueve. ¿Sí me estoy explicando? Para tener las herramientas y las armas para poder vencer. De antemano ya tenemos la victoria. Eso por la pura gracia del Señor. Pero eso no significa que todos los miembros de la iglesia van a tener victoria. Y eso no significa que a veces la iglesia, por falta de fe, por estar débil en el Señor, porque no está bien tomada del Señor, permita que los demonios penetren y provoquen problemas. Hay iglesias que se han dividido, hay iglesias que han desaparecido del mapa. ¿Por qué? Porque el diablo entró y la iglesia no estaba preparada, se dejó llevar. No estamos hablando aquí de la perpetuidad de la iglesia cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, sino ¿dónde están las iglesias primitivas? ¿Dónde quedó la iglesia de Jerusalén? La primera iglesia bíblica donde el pastor Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, pastoreaba esa iglesia. ¿Dónde quedó? Pues ahí está en Jerusalén. Discúlpame, pero esa iglesia desapareció. ¿Dónde están las iglesias? La iglesia de Corinto, Éfeso, ¿dónde están? No está hablando de la perpetuidad de una iglesia local. Estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo en un sentido general. Ya Dios le ha dado la victoria. Amén. Si no, no estaría presentándose en las bodas del Cordero. ¿Está conmigo? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Ya nos dio la victoria. Pero la Biblia, Él se presenta así, hermanos, con más de 40 nombres. ¿Cómo fue creado el diablo? Porque es un ser creado. Su origen, ¿de dónde salió el diablo? Bueno, en Isaías 14, versículo 12, se nos enseña, hermanos, que Él fue un ser creado. Dios es el Dios de la creación. Y Él creó todo. Y aquí en Isaías 14, versículo 12, nos dice hasta el nombre que tenía Satanás antes de ser Satanás. Dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Note, hijo de la mañana. Él fue creado junto con todos los ángeles. Ahora, miren, a ver si me puedo explicar. Antes de que existiera nada, no había nada en la nada, de nada, solamente Dios. Y Dios, y se acabó, no había nada. O sea, ojalá nuestra mente pueda más o menos ubicar este asunto. En la nada de la nada no había nada más que Dios y nada más. Puedes imaginar un ser de luz flotando en la oscuridad de la nada. Era lo único que existía. ¿Sí? Pero Dios, en su gracia y en todos sus atributos de justicia, amor, misericordia, todos sus atributos, Él, de su soberana voluntad, decidió crear en primer lugar ángeles. ¿Está conmigo? Y con su palabra, Él solamente lo dijo. Millones, millones, millones y millones y millones y millones de ángeles que empezaron a alabar y adorar el nombre del Señor. Él ya tenía todo designado y planeado para hacer todos los universos y planetas y pléyades y todo el cosmos y todo, ¿verdad? Pero antes que nada fueron ángeles en todas sus dimensiones y en todas sus jerarquías. Entre ellos
hubo uno privilegiado. Isaías 14:12 lo designa y lo llama lucero, hijo de la mañana, un querubín privilegiado. Hay rangos, así como Dios tiene rangos de ángeles, el diablo también, pero aquí cuando fue creado, él tenía un rango, el rango fue querubín. Hay varios rangos de ángeles, hermano. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, vemos que antes de su caída, él era un querubín. Se le llama querubín grande protector. Ahí le dice, en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, dice, tú querubín grande protector. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Note eso, a ver, vámonos por partes. Mire, no estoy muy seguro, porque los teólogos a veces como que se nos cuatrapean un poquito con la cosa de la jerarquía de los ángeles. Hay quienes dicen que los arcángeles son la jerarquía más alta. Hay quienes dicen que los serafines, porque los serafines son los que están, pero luego pegaditos al trono de Dios, ¿sí? Los encendidos, los apasionados, ¿verdad? En el fuego del Señor, los serafines. Y luego dice que los querubines, y luego que los arcángeles, y luego los ángeles. Bueno, no estoy muy seguro, sinceramente. Lo que sí sé es que sí, los serafines son los más cercanos al trono del Señor. De ahí no sé cuál siga, si el querubín o el arcángel. Yo creía que eran los arcángeles y después los querubines. Pero cuando aquí dice querubín grande, y luego dice protector, de ahí se agarran algunos para decir que después de los serafines vienen los querubines, porque tienen cierta autoridad de protección sobre los otros rangos y también sobre la creación. Grande, querubín grande, protector. Aquí no es porque los querubines sean grandes, aquí está hablando específicamente de uno, de lucero. Le llamó querubín, pero de entre todos los querubines tú tienes grandeza. Eres más grande en ese aspecto, grandeza, protector. Y Dios dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea que no tenía ningún problema para poderse identificar con el fuego, como tampoco los serafines. De hecho, ellos son seres como de fuego, ¿verdad? Que están en la presencia del Señor. Pero algo que se dice en el versículo 2, en el versículo 3, hablando de cuando fue creado. Mire por favor, para que se dé cuenta de cómo es bíblicamente este ser. Cuando fue creado, dice en el versículo 12 y versículo 13 de Ezequiel 28. Dice, hijo de hombre, ok. Levanta el dedo sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres, aquí el rey de Tiro está siendo el ejemplo, está siendo como la representación de Satanás, del diablo, de ese querubín. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el número 1, sello de la perfección. Luego dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Así fue creado. Sigue diciendo el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente está hablando de Satanás, no del rey de Tiro, pero lo toma como un ejemplo. En el huerto de Dios estuviste. De toda, mire cómo se vestía, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berillo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, solamente voy a explicarlo y terminamos. Mírenme bien. Dice que se paseaba en las piedras de fuego. Pero mire cómo se paseaba. Con un vestido de vestidura, de joyas, ¿por qué habla de joyas? Y de piedras preciosas. Fue una identificación que él tenía de perfección, sello de perfección. El sello es una identificación. Perfección. Cuando habla de perfección, ahí, específicamente ahí, ya sabemos que la Biblia, la palabra perfecto, perfección, tiene que ver con madurez espiritual, ¿recuerdan? Pero aquí no habla de perfección de madurez, no, habla de perfección sin defecto. Lucero, este querubín, no tenía ni un solo defecto, nada. Sello de perfección, lleno de sabiduría. Y aquí la sabiduría no tiene que ver nada más con el conocimiento de Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, conocer a Dios, conocer y obedecer sus mandamientos, eso te da sabiduría, es el principio. Y no se refiere solamente a eso, porque él sí conoció a Jesús, a Dios, obviamente en la Trinidad, convivió con él, lo conoció, este querubín grande protector. En ese sentido tenía esa sabiduría, pero aparte, cuando dice lleno de sabiduría, aquí nos habla de que era una perfección en saber aplicar todos sus conocimientos. ¿Está conmigo? Como nadie, hasta más que Salomón, que fue el hombre más sabio. Lleno de sabiduría, y luego dice acabado en hermosura. O sea, nadie como él en la gloria de Dios, ningún otro ángel. Y los ángeles, hermano, se presentan como seres sumamente hermosos, bellos, atractivos. ¿Recuerdan cuando se presentaron con Lot? ¿Qué querían hacer? Los hombres depravados ahí querían conocerlos íntimamente porque eran hermosos, eran bellos, ¿verdad? ¿Cuánto más para una mujer? Pero a estos hombres eran LGTB. O sea, pues querían con ellos porque eran hermosos, y se los llevaba por de calle, ¿verdad? Acabado en hermosura, su vestido de joyas, piedras preciosas. Pero miren, lo que a mí más me impresiona, y esto es lo que vamos a dejar esta mañana. Ojalá que lleguen los jóvenes para que les toque esto. Los primores de, ¿cómo dice? El versículo 13, al final. No. Sí, no. ¿Cuál? Los primores, dice los primores de los tamboriles. 13, al final. Ahí está. Los primores de tus tamboriles y flautas. A ver, dígame esto, por favor. ¿Qué son tamboriles y flautas? ¿De qué nos hablan? Instrumentos musicales. ¿Cómo? Música. Los primores, yo aquí, traducción Alejandro León, los primores de la música fueron preparados para ti en el día de tu creación. Note el sentido, hermano. Por favor, mucha atención con esto. Los primores de la música, tamboriles y flautas, fueron preparados ¿para quién? En el día de tu creación. O sea, Dios ya lo tenía él destinado, señalado, para que cuando él fuera creado, él se iba a encargar de la música. Y yo busqué la palabra música ahí, ¿verdad? Yo nomás puse en internet. En internet, llega ahorita, póngale Google. Sinónimos de primores. Los primores. Y me pone sinónimos: esmero, cuidado, maestría, habilidades, destreza y perfección.
A ver, primores. Esmero, cuidado, maestría, habilidades, destreza y perfección. La perfección de la música, las habilidades de la música, la destreza de la música, la maestría de la música fue preparada para ti. Si alguien sabe música, adivine quién es. ¿El hermano Juan Carlos? ¿Ah? ¿Quién es? Satanás. Él tiene una habilidad tremenda con la música, tiene una maestría, tiene aquí la capacidad, hermano, de poder hacer con la música lo que le plazca. Hay grupos musicales que bárbaro. Hay unos que son totalmente declarados satánicos, ¿cierto o no? Hay de todo, hermano, y hay música buena. Los cristianos debemos saber distinguir, discernir la música. Y no, la música en sí no es pecado. Debemos aprender a escuchar buena música y no necesariamente que sea todo el tiempo cristiana. Qué bueno que yo en mi música, en mi canto, sí traigo música cristiana, pero también traigo de otra música. Música, hermano, debes aprender a discernir. Hay cristianos santurrones, ¿verdad? En la iglesia, puros himnos y coritos y uno que otro cántico espiritual, y en su carro ahí traen la banda Recodo y Salsa. o sea, Pura salsa. oye, que aprendas a discernir. La música se distingue por su mensaje. ¿Está conmigo? ¿Qué letra, qué mensaje te está llegando a tu cabeza que puede penetrar tu corazón para que hagas después lo mismo? ¿No? Entonces, puedes escuchar, dependiendo, Luis Miguel, pues como que de repente, o sea, uno puede discernir. Hay un grupo, miren, hermano, para ilustrar esto también. ¿Cómo se llama ese grupo satánico? Creo que se llama Mago de Oz. Mago de Oz. ¿Han escuchado? Es ahorita, Mago de Oz. Qué bueno que no lo conozcan. O sea que yo estoy aquí. Hermano, qué música. De veras. Usan violines. Al diablo se le dibuja, se le representa con un violín. Usan violines, hermano. ¡Qué calidad de música! Una música que te embeleza, que tú dices, ¡wow! ¿Cómo le hacen para hacer esa música? O sea, tiene hasta aspectos culturales. O sea, no es cualquier clase de música, música buena, de calidad. Pero escúchame bien, el mensaje. Todo el mensaje es totalmente agresivo, ofensivo a la persona de Jesucristo o de Dios. Aberrante, blasfémico, totalmente satánico. ¿Me estoy explicando? Porque los primores de los tamboriles y flautas de la música fueron preparados para él. El diablo, hermano, se encarga de pervertir la música. Por eso debemos tener cuidado con la música. Él se encarga de eso y él da también habilidades. Si alguien quiere pedirle esos favores al diablo, el diablo con todo gusto. Vas a ser mi siervo en la música. ¿Está conmigo? En la iglesia debemos tener también cuidado con la música. La música es un aspecto sumamente importante y sobre todo cuando se trata de la alabanza. El diablo tiene una capacidad enorme para mimetizarse, para camuflajearse en la música. ¿Está de acuerdo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, hermanos. Yo creo que me eché más de los 45 minutos ya, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Entonces entender esto, hermanos. Tenemos un enemigo poderoso, pero que ya fue derrotado, ya fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, Jesús venció
la muerte y a quien tenía el imperio de la muerte. El diablo, hermanos, es el Dios de la muerte. Nuestro Dios es el Dios de la vida. Y Jesús venció el imperio de la muerte. Amén. Denle un aplauso al Señor. Jesucristo está vivo. Jesús venció la muerte. Él resucitó y le hizo así al diablo en su cabeza, ¿verdad? Por eso el diablo está dando patadas de ahogado. Él sabe que le queda poco tiempo y él está trabajando, está dando patadas de ahogado, y entre más pasa el tiempo, más y más está arrastrando gente, almas y alguno que otro creyente que no está bien cimentado en su fe, en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a continuar, esto apenas es el principio. Vamos a continuar desenmascarando y hablando y viendo más acerca de lo que dice la Biblia en relación con el diablo, pero sin temor alguno, porque Jesús está con nosotros. Amén. Pero aprender a conocerlo, Hoy llegamos hasta este puntito de la música, y así como en la música, en muchas otras áreas el diablo está ahí, influyendo, mimetizándose. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a estar alertas. Amén. No te dejes, y pon los ojos alertas en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tus relaciones, en tu vida personal y sobre todo en tu relación con Dios, en la iglesia.